Pues no, también está tardando en cargar la presentación. Supongo que no tengo la red suficiente como para poder usar ciertos recursos. Déjenme ver si carga. Si no, tendríamos que posponer la sesión. Pero bueno, aprovechando su presencia, pues les quisiera preguntar si hay alguna duda que tengan de lo que ya han revisado, de las actividades integradoras que vamos a estar realizando esta semana. Pueden hacer uso del chat y del micrófono. ¿Hay alguna duda de los conceptos que han estado revisando o de cómo realizar sus actividades integradoras? Ok, dicen que por el momento no. Bueno, ahí va la presentación nuevamente. Espero que ya se pueda visualizar sin mayor complicación. Una disculpa por los contratiempos. Aquí está. Ok, bueno, no me deja hacer nada más por el momento. Como les comentaba, esta ya es la unidad número 3, es en la última en la que estamos revisando nuevos temas. Esta unidad número 3 tiene por propósito aplicar todos los elementos básicos del método científico para la producción de conocimiento y aprendizajes mediante la investigación social de una problemática de su entorno sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. Entonces, noten que vamos a estar utilizando el método científico para el análisis de una problemática social y que hay un concepto muy particular que vamos a estar utilizando esta semana, que es el de diversidad cultural. Ahorita lo vamos a revisar con más calma. Respecto de los contenidos académicos, les quisiera comentar acerca de qué es la investigación social. Hemos estado trabajando en estos días revisando cuestiones metodológicas y esta semana en particular vamos a revisar lo que es la investigación social. Esta investigación social tiene una particularidad que es un proceso que se realiza a través de el uso de diferentes métodos y de diferentes ciencias. ¿Cuáles ciencias en particular? Las ciencias sociales, podemos pensar en la sociología, podemos pensar en la antropología, en la economía, en la ciencia política, todas esas ciencias que nos permitan explicar los procesos y los fenómenos sociales. Entonces podríamos decir que la investigación social se define como todo tipo de actividad orientada a la obtención de conocimiento empírico racional sobre las causas, la naturaleza y las consecuencias de la actividad social. ¿Qué es esto del conocimiento empírico racional? Pues es mirar los fenómenos sociales que ocurren y tratar de racionalizarlos, de explicarlos a través de la razón, separado de, como antes se hacía, que se explicaban los fenómenos pues de forma mítica, por ejemplo, ¿no? De forma fantasiosa, de forma religiosa. Lo que nos permite la investigación social es explicar todo aquello que sucede a través de la razón. Ojo con esto, no es que no sea válido lo otro, sino que esto es pues el método
científico que es común para todas las personas en la humanidad. ¿Cuál es el origen del estudio de las ciencias sociales? Pues podemos pensar que se deriva de algunos cambios estructurales, ¿no? De diversos, pues de diversos procesos sociales que ha habido a lo largo de la humanidad. ¿De dónde se derivan estos procesos sociales? Pues la semana pasada vimos que pueden ser procesos sociales que tienen su naturaleza en cuestiones económicas, cuestiones tecnológicas, cuestiones culturales, y a través de ellos podemos ir pues mirando esta evolución que ha tenido la sociedad. Esto lo explicábamos un poco la semana pasada, que pues las personas ya no es que ya no se quieran, sino que hay necesidades diferentes. Ya no se quieren explicar los fenómenos sociales y naturales desde, por ejemplo, la religión, sino que se busca utilizar toda la evidencia científica disponible. Ahora, la investigación social, como todas las metodologías de todas las ciencias, tiene pasos. Estos pasos nosotros los vamos a estar identificando y los vamos a plasmar en nuestras actividades integradoras de esta semana. Entonces, podríamos identificar al menos 3 grandes fases a través de las cuales podemos hacer una investigación social. La primera de ellas es la de la realización del planteamiento. La siguiente es la de la identificación y definición de la metodología. Y la última de ellas sería pues ya el análisis y la obtención de resultados. Respecto del planteamiento, lo que tenemos es que hay fases dentro de esto que conocemos como el planteamiento, en donde podemos definir lo que es el problema. Ojo, porque pues la investigación social únicamente investiga temas que están vinculados con lo social. Entonces, en nuestra definición del problema debe de ser una caracterización de un problema social. Aquí también en esta fase es muy importante delimitar a la población que vamos a estar estudiando, delimitar la temporalidad, el territorio y todos nuestros conceptos que nos van a ayudar a definir el problema y hacer una formulación técnica. Esto no es muy complicado, nada más que suena un poco extraño cuando se dice así, ¿no? Una de las siguientes fases es el desarrollo del marco teórico. Este marco teórico nos permite identificar todos los antecedentes que existen sobre el problema y cómo se han tratado los conceptos, las teorías vinculadas al problema. En esta fase del planteamiento también vamos a identificar cuáles son nuestros objetivos de investigación y cuál es nuestra hipótesis. Nuestros objetivos es plantear todo aquello que vamos a realizar para obtener pues la información que necesitamos o para poder hacer el análisis que queremos hacer. Y la hipótesis no es otra cosa más que este postulado que tenemos para relacionar ciertas variables, que es lo que causa una cierta variable, si es una variable dependiente o si es una variable independiente. Dentro de la metodología tenemos el diseño metodológico, que es a través de qué método vamos a recoger los datos a partir de los cuales vamos a hacer nuestro análisis. Y también nos permite establecer nuestras estrategias
y nuestro diseño de técnicas y de instrumentos de medición. En la investigación social, a diferencia de otros tipos de investigaciones, el trabajo de campo es fundamental. Por ejemplo, para la investigación de las áreas naturales, por lo general tenemos pues esta idea de personas pues científicas en un laboratorio haciendo experimentos, ¿no? Ese paso en la investigación social suele ser a través del trabajo de campo. No siempre se lleva a cabo, pero pues es lo más deseable para tener esta aproximación a la realidad. No es lo mismo estar pensando las cosas desde nuestra casa, desde la escuela, desde nuestro escritorio, que salir a mirar cómo está la realidad, ¿no? Cómo se están dando todos estos procesos sociales. Dentro de este trabajo de campo podemos hacer la planificación, recoger la información, grabar la información y obtener evidencia a lo mejor hasta visual, por ejemplo, fotográfica, ¿no? En la fase de los resultados nos corresponde hacer el análisis e interpretación de los resultados, es decir, ¿qué vamos a hacer con toda esa información que recogimos? ¿Cómo la vamos a procesar? ¿Cómo la vamos a analizar? ¿Y cómo la vamos a interpretar y cómo la vamos a presentar finalmente en un reporte? Esto no es nada del otro mundo, créanme que lo hacemos pues de forma cotidiana, pero aquí el esfuerzo es que se realice a través de un método. Aquí vamos a revisar con mayor detalle cada una de las fases que ustedes van a realizar para poder hacer la entrega de su actividad integradora número 6. Así es que si van teniendo alguna duda, les pido de favor que me la hagan llegar a través del chat o a través de participando, haciendo uso del micrófono. Bueno, aquí nos posicionamos en esta fase del planteamiento, ¿ok? Puede ser planteamiento o formulación del problema. ¿Y qué nos exige hacer esta formulación del problema? Realizar una pregunta que es una pregunta de investigación, no es cualquier pregunta. No es una pregunta así como desde lo casual, cotidiano, desde lo superfluo, así como de, ay, ¿se me verá bien esta ropa que llevo puesta? No, es algo muchísimo más profundo que implica vincular ciertas variables. Cuando hacemos una pregunta de investigación acerca de la realidad social, es porque ha surgido una inquietud que puede ser particular, que puede ser desde la propia sociedad que se esté planteando esa pregunta. Puede ser una pregunta que provenga ya del ámbito académico, de nuestro trabajo profesional, institucional, hasta de una empresa, ¿no? Que trate de preguntarse algo. Una pregunta que nos hacemos, pues, generalmente, por ejemplo, son pues las causas de la violencia que vivimos en México. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la violencia en México? Esa podría ser una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en México? ¿Cuáles son las causas de los bajos resultados en educación que tenemos aquí en México? Ojo, con eso estoy diciendo México, pero eso se puede delimitar y de hecho se tiene que delimitar porque sería muy difícil que pudiéramos responder una pregunta tan general. Entonces aquí lo que nos están diciendo en estos recursos es que lo que caracteriza generalmente esa primera pregunta de investigación es justamente su generalidad e imprecisión, como esto que yo acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la pobreza en México?
Eso lo podríamos responder. Oh, quizá es muy diverso y no sé si nos daría tiempo, ¿no? De poderlo investigar, si tendríamos los recursos suficientes para hacerlo. Para eso, lo que nos va a ayudar es la delimitación del problema, ¿no? ¿Cuál es esa delimitación? Preguntarnos exactamente en dónde es que quiero observar ese problema. ¿En qué población quiero observar ese problema? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la pobreza que experimenta pues la población indígena que la pobreza que experimenta la población en general. No es lo mismo la pobreza que experimentan la niñez, porque la pobreza está más concentrada en la niñez, que la pobreza que experimenta pues las personas pues adultas, ¿no? Entonces, cuando pensemos en un tema, siempre debemos de identificar con toda claridad cómo podemos delimitar ese problema. A menos que seamos una institución tal como el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México, el Coneval, podríamos investigar cuáles son las causas de la pobreza en México, porque pues ellos son una institución que tienen toda una estructura con muchísimas personas dedicadas a ese tema en particular, con recursos, con experiencia, que pueden investigar sobre el tema. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una investigación así nosotros solitos, sería como muy difícil que pudiéramos hacer esa investigación. Por lo tanto, debemos de delimitarla. Siempre les recomiendo que sea una delimitación geográfica, que si ustedes ahorita que van a hacer el planteamiento de su investigación, que lo traten de delimitar a una zona geográfica. Puede ser su estado, pero sería también un problema bastante grande. Puede ser su municipio, puede ser alguna zona en particular, puede ser un barrio, puede ser a lo mejor un conjunto pues, de municipios que forman una cierta zona que a ustedes les parezca importante que revisen, que lo delimiten si es en un lugar rural o urbano, porque no es lo mismo, y que traten de hacer esa delimitación. Por ejemplo, si trataran de estudiar el tema, no sé, como del uso de estupefacientes, ¿no? Sí sería importante que delimitaran también un grupo de edad, por ejemplo. No es lo mismo el consumo de drogas entre los adolescentes, los jóvenes, que entre la población adulta. Entonces ahí traten de identificar un rango de edad que sea oportuno para poder hacer un estudio. Por ejemplo, si tratan de investigar acerca de los problemas de deserción en la educación, pueden delimitar el problema a partir de identificar cuáles son los niveles educativos que tenemos. No es lo mismo la deserción en la escuela, en las escuelas primarias, que casi eso no sucede, casi no sucede el tema de deserción, hay una tasa muy baja, que la deserción en la secundaria, que ella es muchísimo más alta, o en la del media superior, que es casi del 50%. Entonces, para eso nos sirve delimitar. Imagínense que yo dijera, quiero conocer las causas de la deserción en la educación en México, y que me preguntaran de cuál deserción, de cuál nivel. Pues de todos. No, porque no es lo mismo. En preescolar no hay deserción, en primaria hay muy poquitos casos, en secundaria ya hay una tasa un poco más alta y en media superior es una deserción impresionante. Entonces, por eso es importante delimitar el problema. Pues quiero saber qué provoca la contaminación en mi municipio. Pues es que a lo mejor la contaminación no nada más es de tu municipio, es de una zona.
Entonces, por eso es importante delimitarla. En esta tercera fase hay una formulación técnica ya de la pregunta que implica una labor de concreción y delimitación de la pregunta acerca de lo que van a hacer. Entonces, aquí les tienen unos ejemplos que están muy apropiados para el concepto que estamos revisando esta semana de diversidad cultural. Por ejemplo, les dicen que si necesitamos investigar temas de racismo, y si les interesaría saber, por ejemplo, necesitarían identificar si es el racismo en centros educativos, en hogares o en algunos otros lugares, necesitarían identificar también si es en un barrio, en un municipio y con qué población. Y aquí ya les están dando ejemplos. Entonces, para este ejemplo, la formulación de su problema de investigación sería pues, realizar una encuesta dirigida a personas entre 15 y 30 años, ¿no? De tal municipio, para conocer las actitudes y conductas hacia la población de etnias minoritarias residentes en el municipio. ¿Mm? O sea, debe de ser algo muy delimitado, muy concreto y que presente una relación entre variables. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Esto es la formulación de el problema. Todos deben de ser temas sociales, ojo con eso. Aquí no me vayan a presentar algún otro tema porque lo que estamos identificando son problemas sociales. Entonces pueden hablar de alguna cuestión política, de alguna cuestión económica, alguna cuestión social, que tenemos muchísimos problemas en este país y eso nos permite generarnos muchas preguntas que nos ayudan para hacer este ejercicio. Otra de las fases es la construcción del marco teórico y la documentación. Si hay dudas, les pido de favorzote que me vayan escribiendo en el chat o si no que hagan uso del micrófono. El marco teórico, la fase del marco teórico y de la documentación es fundamental en las ciencias, en todas las ciencias, en las ciencias sociales. Partimos del hecho de que lo que estamos pensando no es una mera ocurrencia, sino que alguien más también ya lo había pensado y que alguien más seguramente ya ha escrito acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, este tema del que les hablo acerca de la pobreza es uno de los temas, yo creo que más estudiados en el mundo y aún así no se puede resolver. Entonces, sigue habiendo investigación enfocada en desentrañar cuáles son las causas de la pobreza y cuál es lo más y qué es lo más efectivo que se puede hacer para pues erradicar de raíz todos estos factores que nos pueden llevar a que la población se encuentre en un estado pues, que consideramos como pobreza, ¿no? Entonces, para eso nos sirve revisar el marco teórico. El marco teórico es todo aquello que ya se ha escrito respecto del problema que nos estamos planteando, del tema que nos estamos planteando. No vamos a inventar el hilo negro, como se dice por ahí, sino que debemos de hacer esta búsqueda de información que consiste en consultar bibliografía para tener un panorama teórico y conceptual acerca de cómo podemos analizar un problema. Obviamente, esta revisión de bibliografía tiene que ser a partir de pues, bibliografía pues, que sea de fuentes confiables, que sea actualizada y alguna serie de criterios que también ahorita les voy a compartir. El marco teórico también nos permite identificar conceptos, usar conceptos que se usan en cada una de las áreas de especialidad.
No es lo mismo el lenguaje jurídico que el lenguaje sociológico, que el lenguaje filosófico, politológico. Cuando nosotros hacemos una revisión de la bibliografía, nos damos cuenta que existen ya conceptos que están definidos. Por ejemplo, no valdría la pena que nosotros saliéramos ahorita y nos preguntáramos, o le preguntáramos a alguien, qué es la pobreza, porque eso ya está definido, salvo que quisiéramos hacer una modificación de esa definición. Eso ya está definido, lo define una institución, el Coneval, como les acabo de decir, y como que define qué es la pobreza, que la pobreza multidimensional, por ejemplo, y esos son conceptos que nosotros debemos de utilizar si es que queremos hablar de pobreza. Pero hay también otras instituciones, otros autores que ya han definido ciertos conceptos de lo que se entiende, por ejemplo, por innovación, por desarrollo, por violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese marco teórico es lo que nos va a permitir identificar esos conceptos que se usan para el área de especialidad que debemos, con la que vamos a explicar nuestro problema. No explicamos los problemas desde nuestro sentido cotidiano, ¿no? Desde nuestras palabras que usamos cotidianamente, sino que utilizamos un lenguaje especializado. Aquí me está preguntando Jessica si para hacer la encuesta debemos salir a preguntarles a las personas. Sí, las encuestas, por lo general, más bien siempre les tienes que preguntar a las personas, puede ser presencialmente o puede ser, no sé, telefónicamente o a través de algún medio tecnológico, pero sí. Pero ojo con eso, es distinta la pregunta de tu problema de investigación que las preguntas que les vas a hacer a las personas. Es algo totalmente distinto, son preguntas distintas. Esta es una pregunta general, como las que les acabo de plantear, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Cuáles son las causas de la deserción educativa? A la gente no vas a salir a preguntarles eso. A las personas tú vas a preguntarles otras cuestiones que están asociadas con ese tema, pero les vas a preguntar cuestiones muy específicas, así como pues, su nivel de ingreso, por ejemplo, para determinar si es una persona que está en condiciones de pobreza o no, cómo experimenta la pobreza, entre otras cuestiones. Ojo con eso porque las preguntas son diferentes, son niveles diferentes. Bueno, este es el marco teórico y de documentación. Muy importante, ¿cómo podemos saber si una fuente de información es válida y confiable? Pues una fuente confiable está respaldada por instituciones o especialistas. Por ejemplo, lo que termina en los dominios de las páginas que terminan en .edu, en .org, en .gov, pueden considerar que es información confiable. Pueden entrar a los buscadores académicos de las universidades, de los centros de investigación y buscar información. Para buscar información confiable, pues yo les recomiendo que utilicen Google, pero Google académico. Entonces, en su mismo buscador de Google pueden teclear así Google académico y les sale un buscador diferente al que usamos normalmente y ponerle ahí, por ejemplo, pobreza en México, violencia en México, narcotráfico en México, o en el estado, o en mi estado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro tema? Deserción educativa en Michoacán. Violencia de género en el Estado de México. ¿Ok? Eso pueden hacer y van a ver cómo les sale información. Sobre todo les van a salir muchos artículos y todos esos son confiables. Esto es una recomendación. ¿Cómo podemos revisar también si la fuente es confiable? Pues porque es objetiva, porque es clara, precisa,
y que está bien escrita. O sea, un blog, lo que está ahí, información que suben de repente ahí en el Rincón del Vago y todo eso, pues obviamente no es información confiable. Wikipedia no es una fuente confiable de información, por favor nunca la usen. Cualquier persona la edita. Y suelen usar muy comúnmente Wikipedia. Deben de revisar que no tenga errores ortográficos, gramaticales, bueno, y que no tenga errores como que yo tuve de invertir las letras. Deben de ver que sea vigente, o sea, si quieren ver un tema de actualidad, pues a lo mucho son unos 10 años. Si nos metiéramos a estudiar temas de pobreza en México y nos metemos a estadísticas de los años 70, pues la verdad es que no nos va a servir mucho, a menos que sea un ejercicio comparativo, pero pues la verdad no se los recomiendo. De 10 años para la fecha me parece que puede estar bien y dependiendo del tema, pues cambia muy velozmente. Por ejemplo, si nos metiéramos a estudiar temas relacionados con la pandemia, pensar en 10 años, pues no, porque ni siquiera existía. Y pensar en el año pasado, hay mucho conocimiento que ya está superado, entonces depende del tema. También identificar una fuente confiable debe de citar las fuentes que también consultó. Pues la ciencia es producto de una investigación, no de una sola persona, sino de varias personas especialistas, de varios grupos de especialistas. Entonces, debe de tener fuentes que a su vez consultaron para presentar los hallazgos que se resumen en el informe, eh, en el, en el documento que publican, ¿no? Pregunta Marichuy, ¿se tienen que hacer encuestas o solo con la información que busquemos? Permíteme tantito porque la actividad integradora se trata solamente de hacer el planteamiento, no tienes que hacer nada más que eso. Solamente tienes que hacer el planteamiento. No tienes que ir a hacer entrevistas hasta donde me acuerdo. Solo el planteamiento de cómo lo harías, qué instrumentos utilizarías y todo eso, pero los resultados y todo eso para esta actividad integradora, no. El planteamiento de el planteamiento de objetivos e hipótesis es fundamental. Los objetivos no son otra cosa más que poner a través de frases muy, muy cortas que inician con un verbo en infinitivo, lo que vamos a hacer pasito por pasito. Nuestro objetivo general es justamente eso, ¿no? Es un objetivo pues bastante grande que está asociado a la pregunta de investigación. Por ejemplo, podríamos decir, si queremos explicar las causas de la pobreza en México, uno de nuestros objetivos generales sería ese. Explicar o analizar las causas de la pobreza en México, determinar las causas de la pobreza en México, conocer las causas de la pobreza en México. Ojo con eso, los objetivos generales y específicos siempre inician con un verbo en infinitivo. Todos estos que terminan en ir, ¿no? Investigar, enlistar, caracterizar, definir, ¿ok? Los objetivos específicos son todos los pasitos que ustedes tienen que dar para lograr su objetivo general. Si mi objetivo general es
explicar las causas de la pobreza en México, mis objetivos específicos tienen que estar asociados a ese objetivo general. Por ejemplo, conceptualizar la pobreza. Identificar algunas causas sociales vinculadas con la pobreza. Todos esos pasitos les van a permitir a ustedes llegar al objetivo general. ¿Ok? ¿Qué es la hipótesis? El planteamiento de nuestras variables. ¿Qué es lo que explica qué? Por ejemplo, podríamos pensar que la pobreza es un factor que explica la violencia, ¿no? La violencia que ejercen ciertas personas. Pues es que viven en entornos, pues, vulnerables, pobres, con ciertas condiciones, y probablemente eso pueda, impulsar ciertas conductas, pues, violentas, por ejemplo, conductas, pues, que tengan que estén asociadas con cuestiones, no sé, delictivas o cuestiones así. Deben de tener sus variables, la que explica, la, perdón, sus dos variables, la que explica a la otra, ¿no? Una que explica a la otra. Aquí me están preguntando si la investigación es basada en la violencia de género, ¿se tendría que hacer una encuesta real con mujeres de la comunidad y con preguntas directas o solo sería ficticias y ficticias la pregunta y respuestas? No, pues siempre, siempre hacemos instrumentos que sí vayamos a aplicar. Pero en el caso de esta actividad que vamos a estar desarrollando, únicamente ustedes se van a quedar en el nivel de hacer el planteamiento. ¿Ok? No van a hacer ningún levantamiento de información. Únicamente van a hacer el planteamiento. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la pregunta de investigación que tienen? ¿Cuál es la metodología que van a usar? ¿Cuáles son sus objetivos, sus hipótesis? Ahorita lo revisamos con más calmita. Me voy a exceder un poquito del tiempo en la sesión por lo que perdí ahorita de la desconexión que tuve. Pueden seguir formulando sus preguntas si es que tienen duda. ¿Por ahí alguien quería participar? ¿Oí su micrófono? Adelante. Bueno, si quieren preguntar algo, con muchísimo gusto. ¿Qué es el diseño metodológico? Definir qué metodología van a utilizar para estudiar su, para estudiar el tema que se plantearon en un inicio. No todas las investigaciones implica realizar trabajo de campo. Hay algunas investigaciones que solamente son teóricas, o sea, que a través de un trabajo de gabinete, que quiere decir que hacen una investigación profunda acerca de lo que ya se ha escrito y en qué estado del conocimiento está, puede ser una parte del diseño metodológico. Por ejemplo, decir, no, pues yo nada más para conocer el tema de la pobreza, yo únicamente voy a hacer un trabajo de gabinete y voy a investigar a través de distintos, recursos, cómo es que se define la pobreza y cuáles son sus causas, ¿no? Y hay quienes digan, no, a mí sí me interesa ver cómo está la gente, y preguntarle su percepción y a lo mejor hacer entrevistas. En el diseño metodológico hay investigaciones muy, muy interesantes, por ejemplo, que han hecho desde la antropología, en donde hacen historias de vida y se llevan años dándole seguimiento a una persona y entrevistándolas.
así, desde qué nivel partieron y hasta dónde llegaron, ¿no? Pero son proyectos de años, 10, 20 años, ¿no? Hay seguimientos así. Por ejemplo, hay seguimientos que les hacen a los niños cuando les dan un programa nutrimental o de alimentación, eh, que les hacen un estudio cuando nacen y que cada año les van haciendo pues un seguimiento, entrevistas a su familia, bueno, ya después cuando son más grandecitos, hasta los propios niños, hasta que llegan a la universidad. Son estudios así larguísimos que disponen de pues de mucha paciencia, de muchos recursos. Eso es el diseño metodológico, decir cómo vamos a obtener la información que nos estamos planteando. ¿Cómo le vamos a hacer? Y para eso tenemos diferentes metodologías y diferentes técnicas que están consignadas ahí en sus recursos. Una de ellas es que hagamos encuestas, una de ellas es que hagamos entrevistas, otra que hagamos grupos focales, que platiquemos con un grupo de personas que nos puede dar información. Otra es que busquemos informantes claves o especialistas en el tema y también los entrevistemos o los juntemos en un grupo también focal con de especialistas nada más. Otro es hacer estas que les decía, historias de vida. Hay otras metodologías muchísimo más participativas, hay otras que solamente son registros de lo que va haciendo la gente, de lo que dice la gente. Hay análisis del discurso, por ejemplo. Hay una infinidad de técnicas que podemos utilizar para recoger información. Depende mucho del objeto de nuestra investigación, de los recursos que tengamos, de la experiencia que tengamos. Imagínense que uno hacia la primera se aviente a hacer una historia de vida de alguien, pues vamos a ser invasivos quizá, ¿no? Debemos de saber bien la técnica. Eso es lo que les ha pasado a muchas personas especializadas en la antropología que a veces han intentado meterse en grupos de poblaciones indígenas y no se los permiten porque pues no quieren, están en su derecho a permanecer aisladas, por ejemplo. Entonces, si nosotros hiciéramos algo así, pues podríamos correr riesgo, ¿no? Eh, Debemos de saber si podemos preguntar, si no podemos preguntar. Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, pues difícilmente podríamos hacer una encuesta, una entrevista cara a cara, tendría que ser telefónica, tendría que ser a través de medios tecnológicos. Todo ello se define en el diseño metodológico. ¿Cómo es que le vamos a hacer? Ah, pues ya no podemos visitar escuelas porque pues ahorita no hay clases. Ah, pues entonces hay que meternos a ver los contenidos de Aprende en Casa. Tenemos que preguntarles a madres y a padres de familia a través de una llamada, etcétera. Todo eso es el diseño metodológico. La fase de trabajo de campo es definir cómo vamos a hacer este trabajo, o sea, no sé cuántas encuestas vamos a hacer, cuántas entrevistas vamos a hacer, y ser realistas, ¿no? No podríamos salir a hacer nosotros en una semana 50 entrevistas, ¿no? A lo mejor sí podemos hacer 50 cuestionarios, porque son más breves, pero 50 entrevistas estaría muy difícil y además no todas las personas quieren responder, no todas las personas se prestan a hacer ese tipo a brindar información, pues algunas personas suelen, pues mentir en los datos que nos proporcionan, y tenemos que sustituir ese cuestionario, por ejemplo, ¿no? Tenemos que definir cómo vamos a recoger esa información, cómo la vamos a codificar y cómo la vamos a procesar. Imagínense que tenemos 50 cuestionarios y que los hicimos en papel. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer después? No, pues voy a tener que hacer una base de datos en Excel
y voy a tener que meter cada uno de los cuestionarios. Y no hubiera sido más fácil desde el principio hacer un Excel con esa información y ya luego nada más descargar la información, o no sería más fácil hacer un cuestionario, no sé, en SurveyMonkey o en todas estas plataformas que nos permiten hacer cuestionarios, compartirlos y que alguien nos vaya llenando la información. Todo eso se debe de definir. ¿Cuál es nuestra mejor estrategia para recoger datos? Hay algunos que son caros, ¿no? Imagínense, pues sí, yo quiero visitar a todas las comunidades indígenas del país. No, pues se pueden imaginar la cantidad de recursos económicos que implicaría eso. Todo eso se debe de definir y por eso es importante la delimitación. Si tienen dudas, con muchísimo gusto. Análisis e interpretación de resultados. ¿Cómo vamos a analizar? Cuando ya tenemos todo este mundo de información, nosotros no vamos a llegar ahorita hasta allá, pero de todos modos se los dejo para su consideración. ¿Cómo vamos a analizar toda esta información? ¿Cómo vamos a hacer la interpretación de esa información? Pues para hacer el análisis nos sirve esta parte que hicimos aquí, el marco teórico, porque ya identificamos todas aquellas variables que nos van a permitir hacer un análisis. Por ejemplo, si seguimos sobre el tema de las causas de la pobreza, quizá identificamos que hay causas asociadas con cuestiones de ingresos, con cuestiones de infraestructura, con cuestiones de servicios, con cuestiones alimentarias y con cuestiones de salud. Esas pueden ser nuestras causas de la pobreza. Si ya las identificamos en nuestro marco teórico, aquí nos va a servir en nuestro análisis y en nuestra interpretación, porque no vamos a hablar de cualquier cosa que observamos, sino que vamos a hablar de las causas vinculadas con el ingreso, vinculadas con los temas de salud, con los temas de infraestructura, ¿ok? Esto está íntimamente ligado. Por eso es fundamental hacer correctamente un marco teórico para que después podamos hacer una correcta interpretación de estos resultados. Bueno, para no llevarme muchísimo más tiempo, quisiera que ya habláramos de las actividades que tienen que desarrollar esta semana. La actividad integradora número 5 se llama confiabilidad en las fuentes de información. Aquí lo que hay que hacer es un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables. Ya hablamos de eso. Yo les di ahí algunas características de las fuentes confiables. ¿Ok? Deben de realizar una investigación documental en donde seleccionen 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural y ponerlas en una tabla e incluir una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que presentan. Para eso van a utilizar sus criterios. ¿Cuáles criterios? No sus criterios propios, sino estos. A ver, déjenme, ya me perdí. Estos. Estos son los criterios que ustedes deben de utilizar para responder esta sección. Pues mi fuente es confiable porque proviene de una institución, no sé, proviene del Politécnico, de la UAM, de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Intercultural, ¿no? ¿Es objetiva? Pues sí, porque solamente describe o da los datos. Ya cuando se dan cuenta de que alguien ahí ya le está metiendo ahí de su cosecha y que es algo muy tendencioso, pues ahí tienen que descartarlo, ¿no?
¿Es clara, es precisa, está bien escrita? Sí, o no, me di cuenta que tiene faltas de ortografía y pues algo así, pues no parece confiable, ¿no? Si es vigente, si tiene más fuentes de información, etcétera. Estos son los criterios que deben de utilizar para identificar si una fuente de información es confiable o si no es confiable. También deben de desarrollar de 8 a 10 renglones en donde expliques por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionada con derechos humanos y la diversidad cultural. Y otra reflexión de 8 a 10 renglones en donde em, y puedan identificar una problemática que se presente en su contexto relacionada con el respeto o violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. No me va a dar tiempo, pero yo les comparto esta presentación en donde pues les digo acerca de pues qué es la diversidad cultural, que estamos entendiendo por diversidad cultural y cómo se vincula con los derechos humanos. Esta lectura, que son creo que 3 cuartillas, yo ya se las compartí en el foro de novedades. Y la pueden utilizar, deben de citarla adecuadamente, obviamente. Y explica con toda claridad cómo se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural. Lo que les puedo decir es que, pues, los derechos humanos promueven la diversidad cultural y crean entornos que favorecen y garantizan la diversidad cultural. Sin derechos humanos no tendríamos diversidad cultural porque nos pasaría como esto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en donde en los campos de concentración se exterminaban a todas las personas que fueran diferentes, a lo que consideraban que era lo que debería de ser, ¿no? Esta idea de la raza aria, ¿no? ¿A quiénes exterminaron? Ah, pues a todos los judíos, homosexuales, a la población gitana, a todos los que consideraban que eran diferentes a ellos, ah, pues a esos los mataron. Por eso es tan importante el reconocimiento de los derechos humanos para garantizar la diversidad cultural. Pero eso no me da mucho tiempo profundizar en eso, pero lo pueden consultar en estas láminas que les estoy presentando y también en la lectura que está en el foro de novedades. Ahí está esta lectura completa que la pueden utilizar. Pero ojo con esto porque esto lo deben de responder con sus propias palabras. O sea, después de haber leído, lo van a responder con sus propias palabras. No sé si tengan alguna duda de lo que vamos a hacer con esta actividad integradora número 5, confiabilidad en las fuentes de información. Parece que no. Ok. Actividad integradora número 6, planeando. Ojo con esta palabra, planeando la investigación. Únicamente la van a planear y van a desarrollar ciertas secciones, no la van a desarrollar. Mucho cuidado con esto. Aquí nada más van a planear su investigación. ¿Qué va a llevar su anteproyecto? Una portada, siempre. Una introducción sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Pueden utilizar esta lectura? Sí. Son 3 cuartillas y es muy clara y son muy claros todos los elementos a través de los cuales se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Pueden copiar y pegar párrafos completos? No. ¿Pueden copiar un párrafo y citarlo? No, porque es una introducción. Y una introducción se desarrolla con sus propias palabras y además de explicar el objetivo, tienen que explicar las secciones que componen su anteproyecto. Es decir,
En la introducción deben de mencionar el tema. ¿Cuál es el tema? El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad. Hablar a algo introductorio nada más sobre el tema y decir cuáles son las secciones que van a desarrollar. En un tercer espacio van a definir su objeto de estudio, es decir, las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural en tu contexto. Y para eso deben de decir cuál es su contexto. Si están en un lugar urbano, rural, violento, con altas tasas no sé, de analfabetismo o al contrario, con un nivel académico alto. ¿Cuál es el contexto de ustedes? ¿Desde dónde están situados? Deben de, esta introducción es como media cuartilla, ¿eh? No crean que es una cosa así muy exagerada. El objeto de estudio también puede ser una media cuartilla. El planteamiento del problema, es decir, describir la situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y de la diversidad cultural. Aquí deben de decir más o menos como en qué situaciones están en su contexto respecto de este tema de los derechos humanos y la diversidad cultural. Deben de establecer los objetivos y preguntas de investigación. Acuérdense que siempre son un objetivo general y varios objetivos específicos, que son todos los pasitos que nos permiten dar respuesta a nuestro objetivo, general. Deben de dar la justificación de por qué están realizando su investigación. Todo esto es con sus propias palabras. La delimitación espacial, ¿qué quiere decir? El alcance geográfico. Pues yo voy a hablar nada más de mi municipio. ¿No? Voy a hablar nada más de mi barrio que es tal colonia, ¿no? Yo voy a hablar de mi estado, a lo mejor. No les recomiendo que lo hagan a nivel nacional porque es súper complejo. Súper complejo. No es lo mismo la diversidad cultural en Oaxaca, que hablan una infinidad de lenguas indígenas, que en la Ciudad de México, en donde se hablan todas las lenguas indígenas, por ejemplo, y la población es súper diversa, y hay muchísima población migrante, interna y externa, que hablar acerca de, no sé, por ejemplo, de Colima, ¿no? Es totalmente diferente. Lo más que yo les recomiendo que hagan es a nivel, de su estado, y aún así estaría un poco, complicado, pero me parece que hay información que pueden, rescatar. La población deben, aquí yo creo que está mal, honestamente, pero bueno, porque dice que definan la cantidad de personas que participarán en la investigación, pero la población no significa eso. La población significa la población que ustedes van a investigar. Si es la población en general, si es la juventud, la niñez, la población indígena, si son las mujeres, la población de la diversidad sexual, ¿quiénes? Por eso aquí yo creo que esto está mal. Pero bueno. El marco teórico, ahí sí se vale citar, siempre y cuando lo hagan de forma correcta. Aquí ya pueden retomar las fuentes de información que investigaron, y deben de ser al menos 4 fuentes de investigación acerca de derechos humanos y diversidad cultural. Si en Google académico se meten y en el buscador le ponen derechos humanos y diversidad cultural en Nayarit, les va a dar información. Así es que esa puede ser una recomendación para hacer una aproximación a su investigación. Y después van a describir la metodología. ¿Qué tipo de metodología utilizarías para tu investigación?
y si es cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, si quieren hacer una investigación respecto de los derechos humanos y de la diversidad cultural y lo quieren hacer desde el ámbito cuantitativo, tendrían que preguntarse, más bien definir un tipo de población que quieran investigar y preguntarse cuántos son, en dónde están, aspectos socioeconómicos, ¿no? ¿Cuál es su nivel de pobreza o cuál es su nivel de ingresos? Si lo quieren hacer de forma cualitativa, tienen que preguntarse acerca de las características de la población, de si se están respetando, por ejemplo, los derechos humanos, si no se están respetando, si hay algún caso en particular del que quieran platicar, por ejemplo, lo pueden hacer. Ojo con estas especificaciones. Aquí ya está definido, a diferencia de otras actividades, está definido el tipo de letra, el tamaño de los títulos que van a tener, el interlineado y todas las demás especificaciones. Así es que les quiero preguntar si tienen alguna duda respecto de esta actividad que vamos a estar desarrollando. Ven que Bueno, que no van a aplicar los cuestionarios, no, únicamente es el planteamiento. A ver, por ahí, buenas noches, maestra. buenas noches. En la actividad 6, en el punto 8 que hablaba acerca de lo de la población, ¿eso quiere decir que usted mejor va a calificar que describamos qué tipo de personas vamos Mm, a poner, o si lo tenemos que poner como dice ahí la cantidad de personas? Voy a considerar las dos formas adecuadas, Ok. porque así está, pues así está definido en la estrategia, pero está mal. Ok. Aquí a lo que se refiere es al tipo de población, el tipo de población que vamos a estar estudiando. Pero si definen la cantidad de personas que van a participar en su investigación o el tipo de población, para mí está bien. Y puede ser una cantidad aproximada, me imagino, ¿no? No tiene que ser algo exacto. Lo que pasa Porque... es que, de hecho, no tiene ningún sentido porque los únicos que van a participar en su investigación son ustedes. Exacto. Entonces, no tiene ningún sentido. Y en términos de investigación, a lo que se refiere aquí es al tipo de población. Eso que les decía, ¿qué tipo de población? Población afromexicana, hombres, mujeres, niños, adolescentes. A eso se refiere en realidad esto del la población en un anteproyecto. Pero bueno, yo lo voy a considerar porque así está y no se ha corregido. Entonces, yo voy a hacer esa aclaración, pero para que ustedes no tengan ninguna complicación, puede ser lo uno o lo otro. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, en el punto 2, ¿a qué se refiere con notas al texto? Ah, notas al pie. Ya saben que a veces ustedes, no sé, por ejemplo, están hablando de algo y no quieren desarrollar el concepto en el mismo cuerpo del texto, sino que ponen una nota al pie y ponen ahí la definición del concepto. A eso se refieren notas al texto. O por ejemplo, no ponen eh, mm, hay información que a lo mejor ustedes quieren detallar, pero no la ponen en el cuerpo del texto porque no encaja en el párrafo en ese momento. Entonces Ujú. ponen una nota al pie o una nota al texto. Ya veo. Y si no llegamos a usar notas al texto, no hay problema si no los ponemos. No, claro que no. Ok, eso es todo. Muchas gracias, Sara. Al contrario, Erika, muchas gracias. Si tienen más dudas, quiero comentarles que también en el foro de novedades yo les compartí una guía de cómo elaborar un anteproyecto y va así pasito por pasito, así.
qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y recomendaciones. Así es que pueden descargar esta guía que está en PDF, eso es muy, muy breve y les da mucha claridad de lo que tienen que hacer. Adelante, quien quiera participar. Yo, disculpe, yo estaba tratando de ver la guía del anteproyecto, pero no me permite verla porque dice que tiene un virus y automáticamente como que se queda frisada la computadora, entonces hay que cerrarlo para que siga funcionando. No sé si usted no lo pueda compartir en un documento o podamos verlo en otra parte. De hecho, yo se los compartí en PDF para que no tuvieran que descargarlo, pero aquí, en esta presentación que yo les voy a compartir, pueden copiar y pegar el link, que es este. Y así se llama, guía, ay, aquí no sé si, guía de cómo elaborar un anteproyecto. Pero si copian y pegan este link, les aparece. Pero voy a checarlo porque yo lo he revisado varias veces para ver que esté en ese mismo lugar y abre sin ningún problema. Pero si tienes todavía problemas para abrir el documento o eso, escríbeme, pero a mi correo para que yo te lo mande por PDF. Está bien, gracias. Igual los demás, ¿eh? Si tienen necesidad de que se los mande por PDF, escríbanme a mi correo, yo se los mando. Aquí les estoy recomendando otro libro que es acerca de la diversidad cultural. Ustedes, es una fuente confiable, evidentemente, si no, no se las compartiría. Que ustedes pueden descargar y revisar. No es que tengan que leer todo el libro. Quizá con que lean algunos conceptos está bien. Y eso nada más aparece, creo que en el primer capítulo. Entonces, esta es la recomendación de un libro que yo les hago de la diversidad cultural aquí en México, pero que está muy enfocada a temas de población indígena. Acuérdense que la diversidad cultural a veces se confunde en que nada más nos referimos a temas de la población indígena y eso no es así. La diversidad cultural es un tema muchísimo más amplio acerca de la manifestación cultural de todos los grupos y de todas las sociedades. Esto implica el reconocimiento de los derechos indígenas, de la población afromexicana, pero también de otros tipos de población, ¿no? Como toda la población desde de la diversidad lésbico gay, más, porque hay una infinidad de orientaciones, a eso se refiere, no nada más a la población indígena. ¿Ok? ¿Más dudas, comentarios? Pues aquí parece que no hay más dudas. A ver, sí, Sureima Rebolledo. Disculpe, ahorita que estaba pasando, ¿en qué va a ir? ¿En un procesador de textos Word? Es un Word. Sí, ok. Sí, porque no dice ahí, me quedé pensando en eso. Es un Word. Entonces, por ejemplo, para la introducción puede ser así como que media cuartilla. Para el objeto de estudio puede ser media cuartilla. Para el planteamiento del problema puede ser media cuartilla. Los objetivos, uno general y al menos unos 3 específicos. Justificación, una media cuartilla. Delimitación espacial, nada más es una o dos oraciones. Esto de la población también es 1 o 2 oraciones. El marco teórico debe de ser más robusto. Estoy pensando en 1, 2 cuartillas. Y la metodología, me parece que también en una media cuartilla alcanzan a definir muy bien qué es cómo lo van a hacer. ¿Ok? Porque tampoco se dice aquí cuál es la extensión. Pero esa es más o menos mi
mi sugerencia. ¿Ok? En la medida de lo posible voy a tratar de, cuando ya tengan, bueno, el tema ya lo tienen definido, pero que hayan hecho pues una revisión, de sus, sobre todo de las fuentes, voy a procurar, pues hacer un pequeño taller para ayudarles. Cuando ya hayan revisado las fuentes de información, cuando ya hayan investigado, voy a procurar hacer un taller, no sé, entre el jueves, el viernes, para que nos vayamos pasito a pasito, porque no pues requiere práctica, ¿no? Ya se los haría yo saber, en el foro de novedades para que puedan estar conectados. No es obligatorio. Si alguien dice, no, pues sí, yo sí, eh, procuren ya haber leído sus fuentes de información. ¿Ok? Maestra, yo tengo una pregunta. Adelante. En actividad 5 de las fuentes confiables, yo puse el modo APA y el link, pero no puse la descripción de la fuente, o sea, no le puse, esta fuente no es confiable por tal cosa y tal cosa. No, entonces yo creo que estoy mal, ¿no? Sí, porque te faltan los criterios, pero no entiendo eso de por qué pusiste lo del el modo de citar APA. Pues no sé, yo dije, voy a poner el link y para que sepa usted de qué fuente se trata. O solo pongo la descripción de la fuente confiable y la fuente no confiable. Es lo que me confundí. Es que no sé no sé en qué parte de la sección de de la actividad fue que mandaste eso. Es en la primera parte. Aquí pusiste el link. A ver, sí, del cuadro explicativo puse abajo, fuentes confiables y puse abajo, las no confiables son, por ejemplo, Wikipedia. Y le puse el link. Ah, no. Ajá. Ahí lo que deben de ir son los criterios. Ah, eso es lo que, porque también le puse eso, pero entonces le borro el link, no importa. Pues puede ayudar, pero lo sustantivo es poner los criterios. Ah, ok, maestra. Gracias. Este listadito. Ah, Así bueno. decir, pues esta fuente sí es confiable porque está respaldada por alguna institución. Por ejemplo, Wikipedia no es una fuente confiable porque no está respaldada por absolutamente nadie. Y todo el mundo puede editar la información. Entonces, a veces han hecho hasta bromas a las personas, a las instituciones y les cambian su biografía o cosas así. Entonces, Ah, eso ok. por supuesto que no es confiable porque pues puede cambiar en cualquier momento, cualquier persona se puede meter a editar y entonces ahí tienes que explicar cada uno de estos criterios. Ah, ok, maestra. Gracias. De nada. Bueno, pues ahora sí vamos terminando la sesión, a menos que haya más preguntas. Me vuelvo a disculpar por esta falla que hubo que me quedé unos minutos sin internet y por eso me atrasé tanto con los contenidos. Bueno, pues si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo su asistencia, su presencia, todos sus comentarios son muy valiosos. Sigo atendiendo dudas, ya saben, por el mensajero. Y en caso de que se pueda hacer esta especie de taller, pues les mandaría ahí unos horarios a ver si pueden participar. Y si no, de todos modos, les voy a compartir unos videos que yo hice para otros módulos en donde les explico paso a paso cómo identificar una fuente confiable y cómo hacer un proceso de investigación. ¿Ok? Bueno, pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo su paciencia.
Les deseo que pasen una excelente noche. Estoy al pendiente de sus dudas y de sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego.